Saludos otra vez. Hoy vamos a ver las transformaciones industriales en la España del siglo XIX. Un aspecto importante es que en este siglo se crean las primeras vías férreas en nuestro país. Siempre se ha considerado que nuestro país estaba en una situación de inferioridad con respecto a los otros países europeos. Esto se debe a una serie de causas, como el negativo papel del Estado, con pocas inversiones, el bajo nivel de instrucción, analfabetismo, falta de capitales, lento crecimiento demográfico, elevado coste de transporte de mercancías y también la escasez de materias primas y fuentes de energía, que esto fue clave. Aquí en este cuadro podéis ver diferentes sectores de la industria, como el textil, la siderurgia y la minería, y con algo más de información. Es decir, que en la industria textil primaba la industria catalana, que prefería una política proteccionista. En la siderurgia hubo tres fases. En la primera domina la industria malagueña, en la segunda la asturiana, la tercera la vasca y por último tenemos la minería, con la explotación de yacimientos mineros, sobre todo a partir del último cuarto del siglo. Por tanto, en la industria textil tenemos ese predominio de la industria textil catalana, que aumentó la productividad gracias a la importación de maquinaria inglesa, sobre todo. Esta industria textil fue importante también en las Américas. Exportaba muchos productos hacia las Américas. Y en cuanto a la minería, la desamortización del suelo que experimentó el país a lo largo de este siglo XIX facilitó el aumento de la explotación de estos yacimientos, que sobre todo fue gracias a compañías extranjeras que a cambio del pago de un canon podían explotar estos yacimientos que eran de nuestro país. En cuanto a la ley férrea de 1844, hay tres aspectos a considerar. El ancho de vía, que es diferente al de Europa, más ancho. También las primeras líneas férreas que se establecieron, que la primera fue en Cuba, entre La Habana y Bejucal, para la exportación de la caña de azúcar, y en Barcelona, Mataró y María Aranjuez. Esta ley, la verdad que fue un desastre. Aquí podemos ver que en este periodo indicado solo se construyeron 165 kilómetros. Por tanto, esta ley de ferrocarriles de 1844 tuvo un efecto bastante limitado y sobre todo mucha especulación con el suelo. Aquí podemos ver un ejemplo de una locomotora de la época. Y en este cuadro vemos la inauguración de la vía férrea a Langreo, allá por mitad del siglo XIX. Más importancia tuvo la Ley de Ferrocarriles de 1855. Esta ley sí impulsó de manera eficaz los ferrocarriles en España. Sin embargo, fue una oportunidad perdida para la industria española, para la siderurgia española. ¿Por qué? Porque se permitió, mediante este artículo 20, se permitió la entrada de productos metálicos extranjeros, con lo cual esos productos no fueron elaborados por la siderurgia, la industria siderurgia española. Ahí perdimos ese tren para aumentar la industrialización de nuestro país. Se empleó un modelo radial de la red férrea, de conectar Madrid con las zonas exteriores. La inversión vino principalmente de Francia y de Gran Bretaña, aunque también en el tema férreo hubo capital belga. Así que las inversiones extranjeras variaron hasta 1850 comprando deuda pública y en la segunda mitad del siglo XIX con el ferrocarril y con la minería. Además, en los últimos años, la última década del siglo XIX, otros sectores como la banca, el agua, la electricidad, etc. Se puede ver esta red radial de conexión de Madrid con la periferia que deja grandes núcleos aislados. Esos núcleos, con el tiempo, formarán lo que es hoy la España vaciada. Ahí hay unas causas lejanas de esa situación demográfica y económica que tenemos hoy en nuestro país. De todas formas, el tren sí sirvió para impulsar diversos sectores de la economía española. Sobre todo, tenemos que quedarnos con la idea de oportunidad perdida para la siderurgia española, porque de
3.670 kilómetros construidos en ese periodo de 5 años, 2/3 partes del material fue importado, traído de fuera, y solo 1/3 fue producido en nuestro país. Eso fue uno de los posteriores errores de la economía española. Concluyendo, la revolución industrial en España no terminó de desarrollarse como sí lo hizo en otros países de Europa. Diferentes causas tenemos al respecto, como demográficas, económicas, causas técnicas. Diferentes historiadores durante los últimos años han ido comentando y valorando los porqués de este fracaso de la industrialización en España. Y por último, es necesario resaltar la importancia de la industria siderúrgica malagueña en el siglo XIX y comienzo del siglo XX. El problema que tenía no era tan competitiva porque el combustible era carbón de origen vegetal y producía menos que el carbón de origen mineral. Por tanto, ahí hay un lastre para el desarrollo de la industria malagueña.